amigos. Hoy os traigo el último directo antes del verano. El próximo directo intentaré que sea a mediados de septiembre, cuando ya cada persona vuelva a su trabajo y demás, y una vez que termine Cartagena Negra. Cuando acabe Cartagena Negra intentaré regresar a los directos de Instagram. Ya he visto que está la autora de esta novela, de Cicatrices en el Hielo, y le voy a mandar la invitación para que se una. Buenas tardes. Ay, Aquí estoy. buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Me oyes bien? Perfectamente. ¿Y tú me escuchas bien? Sí, también. Bueno, pues como venía diciendo, hoy pues cierro esta temporada de los directos antes del verano, ya el próximo será después del verano. Nada, y si quieres empezamos, y ya que la gente se vaya uniendo pues cuando pueda y cuando quiera. Claro, cuando tú Bueno, quieras. Empezamos. bueno, es la segunda vez que estás aquí en los directos de Super Héctor Alfa. La primera vez fue para hablar de muerte nupcial, con la que participaste en la edición pasada de Cartagena Negra. Sí. Y hoy pues es para hablar de cicatrices en el hielo. Desde la publicación de Muerte Nupcial a la publicación de tu segunda novela, ¿cómo te ha ido a nivel literario? Bueno, bien, muy bien. Yo estoy muy contenta con Muerte Nupcial, que fue finalista del IQ Negro en Cartagena Negra y del año 2022. Y bueno, y ahora yo ya estaba escribiendo Cicatrices en el Hielo. Y bueno, después de 3 años, pues ha salido a la luz a través de Ediciones Algaida. Y, y la trama de cicatrices en el hielo, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? Bueno, las tramas tienen yo pienso siempre en un conflicto, o sea, yo creo que Cicatrices en el Hielo es novela policíaca porque la protagonista es una médico forense, hay unos asesinatos, hay una investigación policial, judicial y forense, pero también creo que es una novela negra y esta creo que aquí se trata de un problema social que es, me gusta un problema, creo que afecte más directamente al punto de vista personal y en este momento, en este libro lo que trato es la explotación de mujeres con fines, bueno, la explotación sexual de mujeres, ¿no? Entonces yo primero pienso exactamente en un conflicto, en una trama, en algo también relacionado con mi trabajo que me haya impactado, que me haya llamado la atención y que pienso que la literatura de Noé Negre, sobre todo, que conciencia y denuncia, pues aquí yo le doy voz a las víctimas, ¿no? Y en este caso son víctimas, y les doy nombre, les doy una vida, les doy una familia y les transmito eso. Entonces yo nace en eso, en pensar en un problema social, en una lacra social y la denuncia que puede proporcionar y la concienciación que puede proporcionar una novela, ¿no? Y para la gente que todavía no la ha leído, y aprovecho para recomendar la lectura de la novela, porque personalmente, a mí me ha encantado. Gracias. Por, por- para la gente esta que todavía no la ha leído, ¿con qué se van a encontrar en la novela? Sin destripar Sin nada. destripar nada. A ver, la protagonista es como muerte nupcial, es una médico forense. Carlota aquí ya ha crecido, Carlota aquí es más madura, tiene más edad, ha visto más cosas, está ya también más cansada de todo lo que ve, ¿no? Y aparte hay una serie se conocen más algunos fantasmas del pasado de Carlota, más su historia familiar, y ella pues hay unos asesinatos y que envuelven a toda a su entorno, vamos a decir, ¿no? Y pone un poco en jaque sus principios, ¿no? Y bueno, tiene que investigar con la policía, con el juez, y eso, cómo aparecen primero unas mujeres asesinadas en una maleta, y hay también otra serie de homicidios con una estrangulación, ¿no? Y bueno, pues ese es la trama sin querer revelar más, ¿no? Y ya
y la gente que sí que la ha leído, ¿qué te han ido diciendo? ¿Cómo está haciendo la aceptación por parte de los lectores? Bueno, yo estoy, la verdad es que alucinada, porque todo el mundo me está diciendo, bueno, tengo una amiga que me dijo, ay, la tengo de lectura de verano, a ver si la devuelve tal y cual. Y me dice, me puse anoche a leerla y no he podido parar, y ahora estoy aquí enganchada. O sea, todo el mundo se engancha. Y bueno, todos, bueno, también son amigos y bueno, y gente que no es amiga también me está diciendo que les está gustando mucho, que les engancha mucho y que les está gustando mucho, sí. Bueno, y claro, ahora hablemos de los personajes, básicamente de la protagonista, de Carlota Suárez. Vemos la Carlota Suárez que vimos en Muerte Nupcial es muy distinta a la Carlota Suárez que vemos aquí, o ha cambiado algo, pero no A mucho. ver, es la misma, pero yo la primera novela la situé un poco en los años 90, es donde todavía no estaban los institutos de medicina legal y Carlota es más joven. eh, Todavía en esos años ya empezaban a haber mujeres médicos forenses, pero éramos menos. Y está en un ambiente rural y es más joven y se enfrenta yo pienso, a la vida de forma distinta que la Carlota de Cicatrices en el hielo, que ya es más mayor, ya ha visto más cosas, está más cansada, está en un ambiente urbano donde la violencia es más refinada, es más brutal, vamos a decir. Y bueno, pero sí que ha evolucionado el personaje. Conocemos más también de su familia, y, digo, y hay una serie de antecedentes que ponen un poco a comprender al lector por qué tiene la vocación de médico forense Carlota. En fin, eso es una Carlota la misma, pero un poco evolucionada. A eso también quería preguntarte sobre la ambientación, porque en Muerte Nupcial vemos a una Carlota Suárez que desempeña su trabajo en un entorno rural sin embargo en Cicatriz en el hielo pues vemos a la Carlota pues desempeñando su trabajo en el ámbito de la ciudad. ¿Por qué ese cambio de ubicación? ¿Por qué quisiste cambiarla de sitio? Bueno, a ver, yo he estado muchos años en el ambiente rural y en un principio, pues eso, quise transmitir también es mi propia experiencia, que aunque es todo ficción, pero sí que tiene mucho de mi trabajo y de mi experiencia personal, ¿no? Entonces yo había trabajado muchos años en el ambiente rural, había visto una serie de determinadas cosas que quería transmitirla, ¿no? De cómo trabajábamos y de cómo esos años 90 hacíamos las autopsias en lo que se llamaban los depósitos judiciales de los cementerios, en la piedra, que es esa, bueno, es como una especie de mesa, más bien tabla de mármol, que tiene un agujero y para que drenara la sangre, ¿no? Porque no había agua. Entonces, eso ya no lo vivimos. Ahora ya estamos todos en un instituto de medicina legal y ya pues estamos en otra esto. Y entonces, en esa primera novela quería primero reflejar el ambiente, o sea, el trabajo del médico forense, de cómo el médico forense aquí en España hace un levantamiento, cómo las pistas en el levantamiento son muy importantes para después también completarlas en la autopsia. Entonces, que muchas veces eso en la propia novela negra o en la novela policíaca no se refleja, sino que estamos un poco americanizados de ver el tipo patólogo forense de la América que no es el mismo que aquí, ¿no? Y entonces, y ya en Cicatrices en el hielo, Carlota está inserta en un instituto de medicina legal con compañeros, donde las autopsias se hacen en una sala de autopsia más o menos en condiciones. Y bueno, esa es la evolución, Uh-huh. Bueno, y ahora estaba pensando a la hora de hacer las autopsias, pues se me ha ocurrido ahora, normalmente veo pues, en las series y en las series y en las películas que el forense pues hace, cuando abre el cuerpo hace una forma de Y. ¿Eso en la realidad también se hace esa Y o se bueno. abre de distintas Mm, formas? Bueno, sí, no, más bien sí, es una incisión, más bien en T, ¿no? Más que así un poco en T, no tan Y, es en T y baja hacia la sínfisis del pubis, sí. Pero vamos, que eso también es lo que yo quería reflejar, ¿no? Un poco cómo hace el forense español,
vamos a decir que no es que sea la cosa distinta, pero sí que tiene más protagonismo, es un médico forense al servicio de la justicia, no al servicio de la policía. Entonces eso también me gusta destacarlo, porque muchas veces en la novela negra, aunque nosotros trabajamos muy estrechamente con la policía, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, en muchas novelas de asesinato, cómo la policía manipula el cadáver, y el cadáver no lo manipula nunca el policía, lo tiene que manipular el forense, porque aunque el policía científica, que es lo que el forense se llama en el CSI y tal, manipula todo lo que es alrededor, de huellas, de otro tipo de manchas, lo que es el cuerpo siempre es del forense. Entonces, y tiene que manipularlo, todas las manchas que tiene del forense lo tiene que hacer él, tanto en el levantamiento como en la autopsia. Y en el levantamiento se recogen muchos datos para después completarla en la autopsia, ¿no? Entonces, eso es lo que, no es que, vamos, no es que yo lo describa, pero sí que lo intento meter supersticiamente para que todo el mundo entienda un poco nuestro trabajo, porque a veces el médico forense en las novelas negras no está muy bien reflejado, siempre es un personaje muy lateral, y yo creo que muchas veces se obvia y se hace mucha investigación policial, pero mucha investigación policial está basada en lo que nosotros encontramos en la autopsia, porque ni el policía puede actuar solo, ni nosotros tampoco actuamos solos, porque después toda la parafernalia que produce en ese proceso de levantamiento, que no es el cadáver, sino que son el desorden, las huellas, las manchas en la habitación, todo eso lo hacemos conjuntamente y es más de la policía. Pero todo eso nos ayuda a llevar todos esos datos a la autopsia. Y después al final de la autopsia también encontramos muchos datos para esclarecer también eso. Entonces, a mí eso me parece que muchas veces la novela negra se obvia, ¿no? Sí, efectivamente. En muchas novelas pues se ve la función del forense se trata como de una forma bastante secundaria y apenas y prácticamente invisible. Totalmente. O sea, yo muchas veces cuando me leo novela negra digo, pero ¿dónde está el forense? Es que si hay un asesinato, tiene que haber un forense. Es que si no, el cuerpo no se puede mover. El levantamiento lo ordena el juez, pero el que realmente lo hace y el que ve si se puede o no se puede, cuando lo que tienes que ver antes de mover un cadáver, porque la escena del crimen no se va a reproducir si tú mueves algo. O sea, la escena del crimen, tú no puedes mover nada antes de que tú tomas todos los datos, las fotos y todo, porque como lo muevas ya no puedes reproducirla nunca más. Entonces, todo eso se hace en combinación con el forense. Y el forense siempre aparece como muy lateral de la trama y en un homicidio pienso que es fundamental. Porque tiene que ir de la mano del policía, pero el policía después va a la autopsia, o sea, el policía normalmente la judicial o la científica va con nosotros a la autopsia para a su vez ellos completar lo que termina. Y cuando nosotros terminamos la investigación, toda nuestra información la compartimos con la policía, pero a quien rendimos cuentas es al juez, al que le damos el informe, al que le damos toda nuestra determinación, porque es el juez el que investiga. Entonces, eso es lo que a veces es un poco distinto a lo que pasa en lo americano. Entonces, cuando lees novela negra, tienes que pensar que tienes que explicar un poco cómo hacemos las cosas aquí, porque si no... Efectivamente. Luego, volviendo al mundo de los personajes, pues en el caso de Cicatrices en el hielo, ¿ha habido alguno que ha ido por libre y ha cobrado, como se dice, vida propia o en todo momento han ido por donde tú querías? Uy, pero es que si digo muchas cosas, es que ahí no puedo hablar mucho porque si no ya desvelo. Pero sí, hay un personaje muy importante que es Rocío, que bueno, que yo creo que a veces lo tenía que llevar por un sitio, por otro, y ella se iba por otro sitio. Pero yo creo que al final quedó muy interesante el personaje de Rocío. Y bueno, creo que ese a veces se me escapaba un poco, pero los demás a veces, bueno, intentaba también dominarlo. Y ahora también te iba a preguntar por el título. ¿El Cicatrices en el hielo era el primer título que se te ocurrió o estuviste barajando más títulos? No. Yo normalmente el título, cuando ya lo termino, o sea, yo tenía varios títulos y le iba poniendo según iba yo centrando la novela. Pero cuando terminé dije, este es el título. No lo tenía pensado, pero me vino a la cabeza y digo, después de terminar, este es el título. Y lo que
es un título que tiene mucho que ver con la novela y no se puede explicar porque si no destripa la novela. Pero sí que me gustaría hacer un reto para la gente que lo lea, cómo lo relacionaría con el contenido, porque tiene un significado un poco profundo, vamos a decir, y bueno, a mí me gustó porque cuando terminé la obra dije, este es el título. Ujú. Efectivamente, pues para saber la razón, pues que leen la novela. Luego, ¿y estás trabajando en un nuevo proyecto literario o te has tomado un respiro en cuanto a escribir más historias? No, estoy haciendo voy a hacer por lo menos una parte más de Carlota. Va. Estoy haciendo la otra parte más. Ujú. El primero estaba en el ambiente rural, el segundo está situado en Málaga, que es la ciudad natal, vamos a decir, de Carlota, y el tercero, pues no lo sé seguro dónde va a ir, pero vamos, o menos la trama, el problema que quiero tratar y todo eso, ya lo tengo Ujú. en la cabeza. Vale. Y ya, para terminar por mi parte, como última pregunta es, pues como se acerca el verano y tradicionalmente pues la gente pues suele tener más tiempo pues, para leer, ¿qué, qué recomendarías? ¿Qué lectura le recomendarías para la gente que nos está viendo en directo y para la gente que lo verá Bueno, yo después? recomendaría Cicatrices en el hielo, Pues, ¿no? La puedo recomendar, ¿no? sí, Yo pues, creo que es la tuya también una vale. novela que es una novela policíaca, es una novela negra, pero que tiene mucho trasfondo de concienciación también es una investigación muy, vamos a decir, muy interesante y yo creo que los personajes también enganchan. Y la trama yo creo que es muy verosímil y también engancha, según dice también los lectores, ¿no? De que empiezan a leer hasta que no acaban no descansan, ¿no? Y bueno, yo creo que se van a entretener, es una buena novela y yo sí que la recomendaría para este verano. Y aparte que Carlota Suárez es uno de esos personajes a los que se coge cariño desde el principio y con los que se conecta desde el principio. Oh. Sus ideas aquí se tambalean un poco. Mm, mm, mm. Bueno, pues ya, sí, eso parece, pero yo te sigo escuchando. Sí, yo sí te escucho, ¿me escuchas tú? Porque yo sí que te escucho. Ah, vale, perfecto. A lo mejor entonces seré yo que no tenga buena cobertura. Bueno, pues lo que iba a decir ahora que ya esto es todo por mí, por mi parte. Si hay alguien que nos está viendo el directo y tiene alguna pregunta o comentario, decirle que lo pueda hacer y si no, pues lo dejamos aquí. Vale. A ver si hay alguna pregunta o comentario. A que me escucha abajo, dice uno. A lo mejor es que no se me escucha bien. Sí, yo por lo menos sí te he escuchado Ah, bien. vale, yo también te escuchaba bien, ha sido solamente un momento que se ha ido. Bueno, pues lo dejamos aquí porque no veo que ninguna pregunta ni nada. Y nada, pues ha sido un placer volver a charlar contigo sobre Carlota Suárez. Y nada, y Gracias nos a ti. vemos en la siguiente y nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias a ti, Guigo. Me alegro mucho de oírte. Nos vemos. Adiós. Igualmente, un saludo, hasta Adiós. luego. Bueno, pues hasta aquí este último directo de esta temporada. Recordad que mi intención es volver a los directos a mediados de septiembre, una vez que termine el verano y una vez que haya terminado el Festival de Cartagena Negra. Mientras tanto, disfrutar del verano y leed mucho y ya está. Y nos vemos en septiembre con más autores y autoras.